El Ártico está amenazado. El calentamiento global está cambiando rápidamente lo que solía ser un mundo helado. Como biólogo llevo más de 25 años visitando el Ártico. Ahora regreso a un lugar donde el cambio climático lleva amenazas y esperanzas a ese mundo de hielo. El dilema del Ártico. Groenlandia. Groenlandia, una región a punto de convertirse en lo que significa su nombre, una tierra verde, a consecuencia del cambio climático y el calentamiento global. Y quizás los vikingos, aquellos que la bautizaron, no se equivocarán del todo. Esto es el Ártico y Groenlandia en su máxima expresión. Exactamente lo que esperas. Grandes glaciares fluyendo hacia el mar, como aquí, en Narsarsuaq. La capa de hielo de Groenlandia. Caminando junto a ella me siento insignificante, como toda la humanidad, ante el esplendor de la naturaleza. Pero es trágico que un territorio como Groenlandia, que prácticamente no ha contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero, sea uno de los más afectados del planeta. Y el hecho de que Groenlandia y esta parte del Ártico sean las zonas más afectadas provocará efectos muy graves en los países que están más allá del horizonte, por todo el mundo. En mis expediciones al Ártico durante los últimos 25 años he podido conocer sus muchas caras. Los hermosos icebergs, la tierra baldía y la mágica luz que infunde vida al paisaje. Mi relación emotiva con el Ártico es difícil de explicar a todo aquel que no haya estado aquí. Pero ahora, cuando todo lo que lo define está amenazado, siento una especie de cuchillo clavado en mi alma y mi corazón. Saber lo importante que son las regiones polares en la regulación del sensible clima terrestre no hace que me sienta mejor, sino todo lo contrario. Un barco en medio de un mar helado, infinito. Eso es lo que parecía, y eso era lo que sentía, cuando en 1999 navegué a través del famoso Paso del Noroeste en el Ártico canadiense. En aquella época era de esperar encontrar osos polares. La gran extensión de hielo oceánico es su hogar. Pero, ¿qué les pasará cuando no haya hielo? Cuando su hábitat natural desaparezca en un mundo más cálido. ¿Qué cambios geopolíticos afrontaremos cuando la barrera helada del Ártico ceda paso al agua del mar? ¿Y qué consecuencias ecológicas traerán esos cambios? El hombre contra la naturaleza. Estos preocupantes pensamientos me invadían mientras cruzaba el terrible Paso del Noroeste, donde cientos de personas han perecido durante siglos. Todos ellos intentando cumplir el sueño de navegar del Océano Atlántico al Pacífico. Así es como imaginamos el Ártico, blanco, frío, infinito. El paisaje y sus habitantes crean un mundo de colores reflejado en la nívea superficie, pero en su mayoría no es más que blanco sobre blanco. Durante miles de años, esta tierra también ha sido el hogar del pueblo esquimal. Ellos también han aprendido a vivir en armonía con el ecosistema que los abastece durante todo el año. El hielo es su sostén. Pueden recorrer grandes distancias para cazar y pescar. Su conocimiento del hielo es extraordinario y su idioma cuenta con innumerables términos para definir los diferentes estados de la nieve y el hielo. Una cultura nacida en un paisaje helado que también se ve amenazada por la desaparición de la esencia de su propio mundo. Hay mucho en juego. Y aunque haya quien crea que los esquimales tienen muchas oportunidades en un mundo más cálido, su cultura cambiará para siempre.
Puede que parezca extraño que esta isla se llame Groenlandia, Tierra Verde. Pero esta región ártica tiene otra historia que nos puede revelar una vista aérea de la costa sudoeste de la isla. En primavera, el sol funde la nieve y aparece la tierra verde. El salvaje paisaje ártico es acogedor, tranquilo, hermoso y sorprendente. Pero esta imagen de campos verdes podría ser más común en un futuro más cálido. Debo reconocer que siento una profunda pasión por los glaciares. Junto a ellos me siento insignificante, una partícula diminuta en un proceso que trasciende al tiempo y al espacio. Mirar bajo un glaciar es como curiosear en el alma de un ser querido, en un mundo lleno de vida. Pero ese amor exige respeto. El hielo es un alma herida, atormentada por fuerzas externas, que no puede seguir soportando. Algo está a punto de suceder con los glaciares de Groenlandia. Es impresionante sentarse aquí, junto al hielo, y contemplar las profundidades de estas cavernas. El hielo se funde rápidamente. Jamás me atrevería a aventurarme en esta cueva porque podría derrumbarse en cualquier momento. Pero toda esta agua que gotea del glaciar también forma parte del proceso natural. No es algo de lo que debamos preocuparnos. Sucede en todos los glaciares del mundo todos los veranos. Caminar al borde del glaciar me hace ser consciente del hecho de que los glaciares están sujetos a algo más que el deshielo estival. Esto de aquí es una parte menos natural del proceso de deshielo. Se sabe que actualmente el deshielo también tiene lugar en el interior de Groenlandia, y es tan intenso que incluso se están formando lagos sobre las capas de hielo. Grandes ríos recorren la superficie, desapareciendo por los agujeros y las grietas de los glaciares, y salen aquí, hacia el final del glaciar. Desde 1979, el área que se derrite cada año ha aumentado un 16%, y eso es mucho. El deshielo no solo se produce aquí, en el extremo del glaciar, junto a la costa, también en el interior, a 2000 metros de altitud. Es una imagen aterradora. No se trata de un retroceso de capa de hielo a una extensión previa. Lo que se está produciendo es un adelgazamiento de toda la masa de hielo. Cuanto más agua se funda bajo el glaciar, más resbaladizo es el lecho de roca y comienza el deslizamiento hacia el mar. Los modelos informáticos desarrollados por los científicos muestran que la temperatura media de Groenlandia será 2 o 3 veces más alta que la media global, lo que sin duda tendrá graves efectos. El deshielo será continuo. Supuestamente, una bajada de la temperatura podría frenar de nuevo el deshielo. Pero los científicos creen que una vez que la capa de hielo del interior de Groenlandia traspase un umbral, nada podrá detener el proceso de deshielo. Por lo que llegará un día en el que todo el hielo que cubre Groenlandia se derretirá. Si eso ocurre, la gran cantidad de agua de la capa de hielo provocará una subida del nivel de los mares de entre 6 y 7 metros en todo el planeta.
Actualmente ya está subiendo varios milímetros al año, debido principalmente al deshielo de Groenlandia. Por cada grado que suba la temperatura global, más hielo se derretirá y más subirá el nivel de los océanos. La historia de la Tierra Verde nos lleva más de 1000 años atrás, cuando el vikingo Erik el Rojo trajo a los primeros inmigrantes a este territorio desconocido. Con la esperanza de encontrar nuevos pastos, los colonos trajeron a su ganado. Encontraron grandes icebergs, y muchos de sus barcos sucumbieron a la implacable fuerza del Ártico. Aún así, muchos lo lograron, y seguramente quedaron asombrados por la magnificencia del paisaje, como lo estamos nosotros. Entonces, el clima era unos cuantos grados más cálido que el actual. Puede que no parezca mucho, pero era suficiente para propiciar un paisaje verde con los bosques cubriendo los valles y las montañas. Erik el Rojo vio el potencial de la isla. Esta era la tierra del futuro, rica y abundante. El patrimonio botánico de la era vikinga perdura. Esta tierra no solo está cubierta de hielo y nieve. En un remoto valle del sur, la isla hace honor a su nombre. Aquí, el bosque se extiende verdeando la tierra. Los abedules crecen hasta formar un continuo dosel de hojas y ramas. Podemos encontrar 300 especies de plantas en este paraíso floral. De hecho, el clima del valle de Kingua ni siquiera está considerado ártico. Con una temperatura media de más de 10 grados en verano y un periodo de cultivo de entre 4 y 5 meses, el clima de esta región se parece al más templado de Escandinavia o parte de Alaska. Con la esperanza de reforestar la zona, se han introducido plantones de abetos de Alaska. Este proyecto se inició antes de que el cambio climático empezase a afectar a Groenlandia, y ahora cada día hay más posibilidades de que estos bosques se extiendan más allá de esta zona. Como hicieron los vikingos, recorro en barco el mismo fiordo por el que navegó Erik el Rojo. Lleva su nombre, el fiordo de Erik. Tengo ante mí la aldea que él fundó y llamó Brattahlid. Actualmente el apacible lugar responde al nombre groenlandés de Qasiarsuk. Erik y sus colonos escandinavos también procedían del mar, y puede que esta fuera su idea del paraíso. Verdes bosques, hermosos paisajes, ríos y mares llenos de peces, y tierra de cultivo para alimentar a sus familias. Lejos de las guerras y los gobernantes tiranos, la gente podía esperar un nuevo futuro, una nueva vida. Construyeron sus casas de piedra y turba, materiales que los protegían durante los duros meses de invierno, creando robustos hogares en los que humanos y animales compartían el espacio. Hacía mucho más calor cuando Erik el Rojo y su familia ocupaban esta granja en Groenlandia. La temperatura media era 1 o 2 grados más cálida que la actual. Puede que no parezca mucho, pero suponía una gran diferencia para quienes vivían aquí.
A los vikingos no les supuso ningún problema en absoluto labrar la tierra con una temperatura tan alta, pero incluso ahora en Groenlandia hace tanto calor en verano que los días como hoy son preciosos. Es importante recordar que las pequeñas diferencias de temperatura suponen grandes diferencias en la vida de la gente. Cuando llegaron los vikingos disfrutaron de cientos de años de clima cálido, pero de repente, en los siglos XI, XII y XIII, la temperatura bajó. No radicalmente, pero lo suficiente para que abandonaran esta tierra. Ya no era posible seguir cultivándola. Pero la diferencia de temperatura entre la época vikinga, hace 1000 años, y ahora es mucho más pequeña que la que se predice para el futuro como resultado del cambio climático. Así que, ¿qué cambios radicales se producirán en este paisaje durante los próximos 100 años? Los animales salvajes que habitan en Groenlandia son aquellos que lograron adaptarse al clima frío. El buey almizclero emigró desde la tundra canadiense. Es una especie típicamente ártica, con una gruesa capa de pelo exterior y densas capas interiores, unas patas cortas para retener el calor y un hocico diseñado para comer principalmente vegetación leñosa. Los almizcleros comparten la tundra con los renos, pero rara vez son vistos juntos. Prefieren diferentes zonas del territorio. El reno groenlandés es pariente cercano del caribú norteamericano y del reno escandinavo, pero es mucho más pequeño, otra de sus adaptaciones al clima frío. El zorro ártico abunda en Groenlandia. Es un depredador, pero no especialmente grande o agresivo. A veces cuesta discernir entre depredador y presa. El archipiélago del sudoeste de Groenlandia. Un lugar sobrecogedoramente acogedor. A pesar de que Groenlandia se calienta, algunas especies no se verán amenazadas por el cambio, como esta águila de cola blanca. Vive aquí desde hace mucho tiempo y tiene una enorme capacidad para aprovechar la abundancia de recursos marinos. Pero el buey almizclero y el reno, y quizás el zorro ártico, estarán en peligro si el cambio climático altera demasiado su entorno. Tras la desaparición de algunas especies, otras nuevas habitarán Groenlandia. Animales que han permanecido en los climas más cálidos de Europa y Norteamérica podrían adaptarse sin problemas al nuevo hábitat. La trucha ártica es un pez típico de Groenlandia, pero podría dejar de serlo si la temperatura del agua sube. Otras especies invadirán los lagos y los ríos, superando a las que estaban mejor adaptadas al frío. Con seguridad, estas nuevas especies traerán consigo parásitos contra los que las truchas no tendrán defensas. También ha surgido una nueva amenaza para estos peces, que cada vez acumulan más toxinas en su cuerpo. Estas toxinas llegan a las aguas como consecuencia del deshielo y se originan trágicamente en nuestro mundo industrializado. Ahora, Groenlandia sufre por nuestros pecados. Esta imagen resulta extraña. ¿Un esquimal a caballo conduciendo al ganado? El aumento de temperaturas del siglo XX ya ha provocado cambios en la vida de muchos groenlandeses. Este hombre vive en el presente y en el futuro, adaptándose a la nueva Groenlandia.
Los primeros colonos cultivaron la tierra y crearon pastos. Durante más de 600 años se ha dejado en barbecho y de repente se ha producido un cambio. Por el momento solo crece heno, pero en el futuro, cuando haga más calor, esta tierra producirá cereales y verduras. Puede que el cambio sea mayor para las personas que se verán obligadas a cambiar de estilo de vida y de cultura. No es fácil para un cazador convertirse en granjero, pero los groenlandeses son pioneros y no tardarán en adaptarse. En el fiordo que hay bajo los prados, el hielo sigue dominando el paisaje. Este es el fiordo de Erik. Su belleza es impresionante y la luz increíblemente intensa. Los lugareños dicen que ahora hay más hielo en el fiordo que en los últimos 10 años. Y el glaciar que desemboca en él está liberando cada vez más hielo que se queda atrapado en la boca del fiordo, donde el agua tiene mucha menos profundidad. Si es un fenómeno producido por el cambio climático, no se puede determinar en tan poco tiempo. Pero se calcula que cuando suba la temperatura en el sudoeste de Groenlandia, los glaciares se avanzarán más rápido y llegará cada vez más hielo al mar. El capitán del barco es Jackie Simud. Creció en los Alpes, en Europa Central. Pero cuando conoció el Ártico se enamoró de él. Decidió quedarse y vivir en armonía con el paisaje. Jackie tiene una vasta experiencia en el fiordo y lo conoce perfectamente, por lo que ha notado muchos cambios. Ahora hay mucho hielo en el fiordo, ¿no, Jackie? Sí. Llevo 11 años en el sur de Groenlandia y casi siempre he podido navegar por el fiordo. Pero estas últimas 3 semanas ha sido imposible. ¿Sientes el cambio climático en la zona? ¿Notas cosas que no pasaban antes? No sé. Sí. Los últimos 5 inviernos han sido más cálidos. Lo que para nosotros es un mal invierno, aunque parezca extraño. En Europa, un mal invierno es frío, pero en Groenlandia un mal invierno es un invierno cálido. Porque si la temperatura sube y baja, el hielo se rompe y se desprende. No podemos navegar ni podemos usar los trineos de perros. Es más peligroso. Los meses de junio y julio de este último verano han sido especialmente secos. Así que no sé si eso significará un mayor desprendimiento de hielo este invierno. Los cambios observados por Jackie tras vivir en la zona muchos años tienen lugar sobre la superficie, pero bajo esta, la historia es muy diferente. Aquí las burbujas estallan bajo el hielo. Los icebergs exhalan, liberan el aire que quedó atrapado en el hielo hace 20, 30 o 40.000 años. Este hielo se formó cuando los copos de nieve se comprimieron durante el invierno, atrapando pequeñas burbujas de aire entre ellos. Durante miles de años se fue creando el glaciar, generando una enorme presión sobre las burbujas. Para los científicos, los glaciares se han convertido en una auténtica mina de información. Taladrando a varios miles de metros de profundidad en el casquete de hielo de Groenlandia, obtienen muestras que revelan cómo era el clima hace 100.000 años.
Esta es una biblioteca de la historia del clima. Cada año forma una capa característica en el núcleo de hielo, y la diferencia entre verano e invierno es claramente visible. Estoy con Margareta Hansson de la Universidad de Estocolmo, Suecia. En el laboratorio cortamos una capa de uno de los núcleos. Me sorprende encontrar tantas burbujas en el hielo. Parece haber incluso más aire que hielo. Le pregunto a Margareta sobre las mediciones que hacen y no solo buscan dióxido de carbono, sino todo tipo de gases presentes en la atmósfera en ese momento concreto de la historia. Aquí podemos ver claramente las pequeñas burbujas de aire. Tienes absolutamente claro que los niveles de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, son mucho más elevados en la atmósfera actual que en las muestras que analizas. Sí, sin duda alguna. Los niveles de la atmósfera actual no se han dado en ningún momento en los últimos 650.000 años. La cantidad de dióxido de carbono aumenta y disminuye, pero nunca ha alcanzado el nivel actual. Obviamente algo ha cambiado. Y la composición química del hielo y de las burbujas de aire es una prueba fehaciente del cambio climático. Mi objetivo es llegar hasta el fondo del fiordo, hasta el glaciar. Para ello, debemos encontrar un paso entre los icebergs. Parece complicado. No hay forma. Hemos llegado al borde del hielo y debemos aceptar la derrota. Jackie, desde aquí la capa de hielo parece increíblemente gruesa. ¿Hasta qué parte del fiordo crees que llega el hielo? No lo sé, seguramente unos 10 kilómetros más. No puedo ver el lado izquierdo. El extremo del glaciar se encuentra a 20 kilómetros de aquí. Pero es una capa de hielo muy densa, ¿verdad? Sí. De hecho, parte de este hielo se formó este último invierno. ¿Te refieres a qué parte del hielo se formó en invierno y qué parte procede del deshielo del glaciar? Exacto. La historia de los glaciares de Groenlandia es aterradora. Se desplazan un 21% más rápido que hace 10 años. La cantidad de hielo que llega al mar cada año ha pasado en una década de 90 kilómetros cúbicos a 224 y continúa aumentando. No es de extrañar que el fiordo se esté llenando de hielo. Un avión de la NASA despega de su base en Sondre Strömfjord, Groenlandia. Empleando tecnología láser y de radar, mientras sobrevuela la capa de hielo de Groenlandia, los científicos han podido medir su grosor. Las áreas azules representan los lugares de mayor deshielo. Y no es solo en los bordes, también está ocurriendo muy al interior. El hielo está desapareciendo. El agua fluye hasta el Atlántico Norte, donde un sensible sistema de corrientes, conocidas como bombas, generan la corriente del Golfo, regulando el clima de todo el hemisferio norte.
Conrad Steffen, de la Universidad de Colorado, en Boulder, lleva más de 20 años estudiando la capa de hielo de Groenlandia, intentando averiguar qué sucede exactamente. La disminución del hielo se debe principalmente al rápido desplazamiento de los glaciares, que a su vez reducen de volumen. El deshielo de Groenlandia podría llevar miles de años. El rápido avance de los glaciares, en concreto el de la bahía de Disco, llamado Jacobsand Isbry, cuya velocidad ha aumentado un 100% en los últimos 10 años. Ahora mismo es el glaciar que más rápido se desplaza, con 15 kilómetros por año. Si cogiésemos el volumen de hielo que vierte al océano cada día, tendríamos agua potable suficiente para abastecer a la ciudad de Nueva York, incluida su industria, durante un año. ¿Cada día? Cada día. Eso demuestra la cantidad de hielo que se desprende. Últimamente se está discutiendo que si la capa de hielo de Groenlandia sigue derritiéndose al ritmo actual, verterá tanta agua dulce al Atlántico Norte que afectará a esas bombas de convección que impulsan la corriente del Golfo. ¿Qué piensas al respecto? Con el ritmo actual de vertido de agua dulce de la capa de hielo de Groenlandia y algunas otras, es imposible que cambie la corriente, pero sí podría alterarla ligeramente. Aún así, no sería un cambio significativo para la corriente del Golfo o todo el sistema de corrientes marinas. Pero supongamos que el deshielo continúa o incluso se acelera en los últimos 100 o 200 años y una gran porción del hielo de Groenlandia llega al océano. ¿Sería posible entonces? Sí, sería posible. Los modelos informáticos predicen que si seguimos perdiendo hielo de la capa de Groenlandia a mayor ritmo del actual, lo que sucedería en un clima más cálido, el agua dulce resultante provocaría grandes cambios. No está previsto, pero eso no significa que no pueda suceder. De vuelta en Groenlandia, me uno al equipo de científicos del Instituto Nacional Danés para la Investigación del Medio Ambiente y la Universidad de Copenhague. Nos dirigimos a Govefjorden, un fiordo cercano a la capital de Groenlandia, Nuuk. En las montañas puedo ver pocos glaciares, pero estamos lejos de la capa de hielo. Un día bueno puede ser maravilloso en Groenlandia, pero cuando llueve, como hoy, no es tan agradable. Sin embargo, el tiempo nos da una idea de cómo será el futuro de Groenlandia, un lugar en el que lloverá mucho más que ahora. Peter Astrup es el jefe del equipo y ha reunido a científicos de diferentes disciplinas: limnólogos para estudiar los lagos, botánicos para estudiar la vegetación y algunos investigadores que montarán sus cámaras en la zona para medir los cambios del paisaje, como la nieve que cae o la que se funde. Actualmente este paisaje es tundra sin apenas vegetación. A pesar de que últimamente hace más calor, es un entorno duro en el que apenas sobreviven algunas plantas. Los científicos controlarán este lugar durante varios años. Están construyendo una especie de invernadero que simulará el calentamiento climático. A partir de sus observaciones podrán concluir cómo reaccionarán las plantas que ya crecen aquí al calentamiento global. Lo que hacemos es cambiar un factor cada vez y esperar a ver qué pasa. Porque si cambiamos todos los factores a la vez, no podremos identificar cuál ha provocado una respuesta determinada. En la vida real, como en la naturaleza, si todos los factores cambian, a la vez sí. Sí, pero ¿quién dijo que la ciencia era sencilla? Nadie. A medida que el suelo se caliente, la actividad animal y vegetal se intensificará. Es como cuando tenemos que respirar más rápido si corremos o estamos más activos. La naturaleza reacciona prácticamente del mismo modo cuando se intensifica la actividad. Los elementos que ahora permanecen inertes pasarán a formar parte del ecosistema, contribuyendo a la aceleración del proceso de calentamiento. Lo que ya está mal empeorará. También tendremos más nubes.
porque según las predicciones, el cielo estará más nuboso por el aumento de la evaporación. ¿Quieres decir que esto estimulará la formación de nubes? Sí. Restará un 50% a la fracción de luz que emplean las plantas para la fotosíntesis. Lo que se corresponde con los estudios que predicen una mayor presencia de nubes por el aumento de la evaporación. Sí, sí. Entonces, ¿esto está creando sombra? Sí. Eso es lo que crea la sombra. El campamento base científico está situado al fondo del fiordo de Kobe, en Groenlandia. El trabajo que se llevará a cabo aquí aportará datos cruciales sobre el calentamiento global. Con suerte, los científicos daneses podrán predecir qué sucederá en el futuro. A algunos animales les encanta el calor, los mosquitos y las moscas. Se multiplicarán en gran número y los enjambres de mosquitos de cualquier otra parte del mundo palidecerán en comparación con la explosión que experimentará su población en la tundra. Tras 10 días de crisálida, el mosquito adulto eclosiona. Un ejército de chupasangres toma el mundo, sembrando el terror. El aire se llena rápidamente de mosquitos. Algunos son machos y parten en busca de néctar. No es necesario preocuparse por ellos. Son las hembras las que se alimentan de sangre y se convierten en una auténtica molestia para las criaturas de sangre caliente. La gruesa lana de los bueyes almizcleros les ofrece cierta protección, pero los diminutos mosquitos son tan molestos que los animales de gran tamaño tienen que huir de ellos. En las frías y ventosas laderas de las montañas pueden huir de los incómodos insectos. Ni siquiera las perdices nivales están a salvo. El mosquito sabe dónde picar, en la piel descubierta alrededor de sus ojos. Pero al menos las aves tienen una efectiva línea de defensa. Pueden salir volando. ¿Qué crees que pasará con las moscas y los mosquitos? Estoy seguro de que sobrevivirán. Perdón, ¿cómo dices? Que me temo que sobrevivirán. ¿Por qué lo crees? Porque ya hay mosquitos y moscas en la región subártica y en otras zonas del norte. ¿Entonces no podremos librarnos de ellos en una Groenlandia más cálida? No. Qué lástima. Es difícil prever cómo cambiará la vida en los pequeños pueblos y ciudades de Groenlandia en los próximos años. Muchos seguirán viviendo de acuerdo con la tradición esquimal, llevando una vida equilibrada con lo que ofrece la naturaleza. La comunidad de Ilulissat está en la vanguardia del cambio. Con sus tradicionales trineos de perros y sus hábitos de caza, la aldea está al borde de un cambio de vida radical. Ya tienen menos perros de los que solían tener, y los que quedan tienen más tiempo para relajarse. El hielo ya no está tan compacto como en años anteriores. El fiordo de hielo debe ser uno de los lugares más hermosos del mundo donde trabajar. Ningún otro glaciar libera más bloques de hielo que este, y son increíblemente grandes. Es un lugar peligroso porque la erosión de los icebergs puede cambiar su equilibrio, y al girar violentamente, crean olas enormes. Los pescadores deben estar alerta, pues los trozos de hielo que se desprenden podrían golpearlos. Para muchos la pesca merece el riesgo, ya que cerca de los grandes icebergs hay un gran número de peces. Emplean largos sedales con pequeños peces como cebo.
Hoy su objetivo es el fletán groenlandés, pero no siempre ha sido así. El clima siempre ha fluctuado en esta zona, y a medida que llegaban corrientes de agua caliente o fría, también lo hacían diferentes especies de peces. En el gran puerto de la capital, Nuuk, la pesca principal son las gambas, una de las principales exportaciones de Groenlandia. La enorme industria pesquera de gambas que se ha extendido por toda la isla es relativamente nueva, pero ya está a punto de hundirse. Una planta abierta recientemente que tenía intención de visitar ha cerrado tras pocos años. Y el motivo es un pez, el bacalao. Una especie ha dado paso a otra. A medida que el agua se calienta, el bacalao tiene más posibilidades de sobrevivir en estas aguas. Las gambas y el krill le sirven de alimento, por lo que cuanto más bacalaos haya, menos gambas se pescarán. Este pez no estará solo mucho tiempo. En Nuuk ya se notan los cambios. Grandes arrastreros descargan la pesca en el puerto. Las etiquetas de las cajas revelan su destino: Japón y otros mercados asiáticos. A medida que desaparece el hielo polar, en un mundo más cálido, los bacaladeros sacarán más peces del mar. El riesgo de sobreexplotación es inmediato y aparente. Además, si el paso del noroeste queda libre de hielo, los cargueros podrán hacer un viaje más corto y rápido a los mercados asiáticos. Pensando en el desarrollo de la industria pesquera de Groenlandia, vuelvo a recordar mi viaje a través del paso en 1999, cuando al enorme rompehielos canadiense le resultaba prácticamente imposible abrirse paso a través del compactado hielo marino. ¿Será esta imagen algo para recordar de un pasado no tan distante? Cuando navegué por el paso del noroeste, todo aquel hielo, aquella enorme extensión de hielo era difícil, era gruesa, e intentaba impedirnos a toda costa atravesar el paso. Pero ahora todo ha cambiado, ¿verdad? Así es. En 2007 se registró menos hielo marino que en cualquier otro año, probablemente en el último siglo. El paso del noroeste se abrió por primera vez desde que se tiene constancia. El Servicio de Hielo de Canadá controla el paso desde 1972. Fue entonces cuando empezamos a recopilar información vía satélite. Y en el verano de 2007 se abrió por primera vez. Esta gráfica muestra lo que los estudios climáticos predijeron que pasaría dentro de 100 años, mientras que la línea roja muestra los datos actuales y es realmente impactante, ¿verdad? Sí, lo es. Cada una de estas líneas son modelos climáticos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. La pregunta es, ¿cuándo podríamos perder la capa de hielo? ¿Cuándo llegaremos a la línea cero? Y los modelos informáticos calculan que lo haremos entre el 2050 y el 2100. ¿Irá bajando? Irá bajando hasta llegar a cero. Pero estos son los datos reales e indican que llegaremos abajo mucho antes de lo previsto. Hay científicos que incluso piensan que estos modelos son demasiado optimistas y que realmente perderemos la capa de hielo marino en 2015. ¿Pero estás diciendo en serio que dentro de 20, 25 o 30 años el casquete de hielo polar podría desaparecer durante los meses de verano? Creo que es la consecuencia más probable. Los modelos informáticos prevén una condena a muerte para la cultura esquimal tradicional. Sin hielo marino durante la mayor parte del año, no podrán seguir practicando sus métodos de caza y pesca tradicionales. ¿Qué ven estos hombres cuando miran al horizonte? La sociedad groenlandesa ya ha sufrido un gran cambio en los últimos 50 o 60 años.
Muchos de los que practicaban los métodos tradicionales de caza y pesca han sido inevitablemente arrollados por una sociedad muy parecida a su potencia colonial, Dinamarca. Los contrastes son impactantes, a pesar de que aún solo sean evidentes en Nuuk y otras pocas ciudades. Dinamarca sigue vigilando de cerca Groenlandia. Sin su ayuda económica, no sobreviviría. No obstante, se calcula que los ingresos generados por la futura industria pesquera del bacalao igualarán a la ayuda danesa. Bajo el hielo polar hay yacimientos de petróleo y gas, cuya prospección ya está prevista. La región al norte del Círculo Polar Ártico contiene aproximadamente un 13% de todo el petróleo sin explotar del mundo y un 30% de gas. Alrededor del 84% de los recursos naturales del planeta se encuentran en el mar, y en su mayoría alrededor de Groenlandia. Los groenlandeses explotarán esos recursos como harán sus países vecinos. La carrera ha comenzado. Para muchos el futuro es brillante, pero resulta irónico pensar que los combustibles fósiles que están calentando el clima y fundiendo el hielo proporcionarán a los groenlandeses una mayor prosperidad económica a corto plazo. Pero a su vez, esa explotación provocará catástrofes que ahogarán a muchos al otro lado del mundo. Unos ganan y otros pierden. No mucha gente de Groenlandia se queja del deshielo y el aumento de la temperatura. Creo que el cambio climático está reforzando su sentimiento de identidad nacional y cuando sus recursos naturales sean suficientemente rentables, exigirán su independencia de Dinamarca. Este no es más que un turbulento resultado de las muchas consecuencias políticas y económicas del cambio climático. Siku no es el único que ve el potencial de vivir en una tierra más cálida. Hay muchos motivos para ralentizar el cambio climático. La devastación global será significativa. Para los habitantes del Ártico la situación es diferente. Nos encontramos ante un gran dilema, ya que la gente del norte podrá beneficiarse del cambio climático. Tras visitar el Ártico durante los últimos 25 años, me sorprenden los rápidos y evidentes cambios que ha sufrido. Cambios que van mucho más allá de sus costas. Mi viaje continuará en Islandia, otro país atrapado en este dilema del Ártico.